racional normativo, porque según esta posición, la Constitución es producto de la razón humana, que es producto de una planificación, y es normativa porque una Constitución racional se tiene que plasmar en una norma jurídica, un conjunto de normas jurídicas. En segundo lugar, señalábamos también el histórico tradicional, que partía de otro elemento, es decir, el fundamento de la Constitución para ello es la tradición histórica, la costumbre que se va formando a lo largo del tiempo, y que eso es lo que en definitiva se plasma en una Constitución. El tercero es el sociológico, que se vincula a la vigencia, que es la forma de comportamiento vigente en una sociedad determinada. Tanto el racional normativo, tanto el histórico tradicional como el sociológico se aparta del racional normativo, porque justifican la existencia de la Constitución o el fundamento de la Constitución en la realidad social. Uno, por una parte, en una secuencia de comportamiento a lo largo de la historia, y el otro en la realidad existente, vigente. En definitiva, tanto el histórico tradicional como el sociológico justifica la Constitución en un elemento de la realidad social. Por eso se suele decir que el primero, el racional normativo, se centra en lo formal, en lo normativo, mientras que el histórico tradicional en la legitimidad, la Constitución producto del comportamiento, diríamos, que viene de hace bastante tiempo en una sociedad determinada, y la Constitución formal es la norma, es la Constitución dictada conforme a los procedimientos jurídicos, es el cuerpo normativo. Sin embargo, la Constitución material es la Constitución vigente, y a veces puede ser la Constitución efectiva, la Constitución que se aplica. Por lo tanto, a veces puede haber una discordancia entre lo que dice la Constitución formal y la Constitución material. Es decir, el comportamiento de la sociedad a veces no se adecua a la normatividad constitucional. A veces dice el alumno, pero eso no se aplica. Y le digo, pero yo no enseño solamente lo que se aplica, ¿verdad? El derecho, pues, el deber ser. Entonces, hay que partir de eso. Se vincula eso, entonces, esa clasificación entre Constitución formal y Constitución material. La Constitución material es la vigente, la que se aplica, la que tío. Bueno, y por eso también se dice que puede haber una discordancia, puede haber una desconstitucionalización, porque la conducta de la sociedad no se adecua a la normatividad. También es posible, y eso se lee bajo el título de mutación constitucional. A veces la constitución normativa cambia, es decir, por varias razones. Cambia sin necesidad de que haya una reforma constitucional desde el punto de vista formal. Cambia simplemente porque ciertas instituciones
que tiene vinculación a la Constitución se incorpora dentro del comportamiento social y es la que está vigente, ¿verdad? La que está vigente. O a veces también hay mutación constitucional porque hay precedentes judiciales. Generalmente los precedentes judiciales va incorporando nuevas instituciones o va aclarando ciertas instituciones. Entonces, eso va modificando desde el punto de vista no formal, pero va cambiando la Constitución. Por eso se dice mutación constitucional, no se dice reforma constitucional, porque la reforma constitucional es la forma jurídica de cambiar activa. Se cambia la Constitución, se modifica la Constitución, se amplía la Constitución, ya sea por comportamiento o por decisiones, por ejemplo, de los poderes. Bueno, entonces siempre hay que hacer esa distinción. Otra cuestión que desarrollamos en la clase anterior se refería al poder constituyente. Y por una cuestión de emotividad parece que yo salté un punto, pero es muy fácil. Decía, ¿quién es el titular del poder constituyente? Y ustedes que habrán revisado se dieron cuenta, ¿verdad? ¿Quién es el titular del poder constituyente? Y el titular del poder constituyente es el pueblo, la ciudadanía, porque como todo poder proviene de la voluntad popular, el poder constituyente también se origina en la ciudadanía. El titular es, pero lo ejerce sus representantes. Por eso nosotros cada vez que va a haber una convención nacional constituyente tenemos que elegir a los integrantes de ese poder constituyente. Igual que lo elegimos a los diputados y senadores, ¿verdad? Entonces, el titular del poder constituyente es la ciudadanía, aquellos que tienen, ¿verdad?, habilitación para ejercer el derecho al sufragio, sea pasivo o activo. Entonces, ellos son los titulares, nosotros. ¿Y quiénes ejercen? Los representantes electos para el efecto. Eso en cuanto a aclaración. Ahora, después ya creo que si no hay alguna consulta con respecto al tema del capítulo 1, voy a mirar rápidamente el capítulo 1 si no hay alguna aclaración que hacer. Constitución, concepto, clase de constitución, parte de una constitución, poder constituyente, naturaleza, dijimos que era de naturaleza política, clase, titular, límites también ya dijimos, ¿verdad? Bueno, y después hay otro tema que quiero que incorporen. ¿Cuándo un poder constituyente podríamos decir que es legítimo? Porque puede haber cualquier tipo de poder constituyente. Porque a veces puede haber un poder constituyente al solo efecto de modificar un artículo de la Constitución para adecuar a las necesidades del poder. Señor Bruno. Doctor, discúlpame, buenas tardes. Quisiera consultarle y también tocar, si se puede, en esta clase el tema que pasó el día de ayer en los medios, que la Cámara de Diputados creo que sancionó a una diputada por la libre expresión y está tomando mucha relevancia y se va a presentar una nota a las Naciones Unidas y también se va a presentar a la Corte Suprema de Justicia. Capaz no esté tan ligado al tema de la lección 1, pero me parecía interesante que podamos tocar ese tema, ya que es algo muy, muy actual. Sí, siempre digo a los alumnos de Derecho Constitucional, Derecho Constitucional se aprende más en la prensa que en los libros. Todos los días ustedes van a encontrar, pero 5 o 6 temas de Derecho Constitucional. Y claro que ese es un tema de Derecho Constitucional y tenemos que opinar sobre el tema sin ningún problema. Cuando ustedes consulten cualquier tema de Derecho Constitucional, esté o no vinculado al desarrollo del contenido programático.
Yo respondo directamente, si le parece. Primero, esa preocupación de Bruno se responde con el artículo 191 de la Constitución. El artículo 121 establece lo que se llama inmunidad de un parlamentario. Y todo parlamentario tiene tres tipos de inmunidad. Inmunidad significa una especie de privilegio. La inmunidad hay tres tipos. Inmunidad de detención, inmunidad de opinión y la inmunidad de proceso penal. La inmunidad de opinión, que es la afectada en este caso, tiene un carácter absoluto. Lo otro no tiene carácter absoluto. Ni la detención ni el proceso penal no son de carácter absoluto. Pero la inmunidad de opinión sí es de carácter absoluto. ¿Qué significa eso? Que si una persona, un parlamentario, opina en el ejercicio de su función, opina algo por más agraviante que sea, ¿verdad? Por más agraviante que sea, no puede merecer proceso penal ni civil. Es decir, no se le puede iniciar un proceso civil de indemnización de daño, ¿verdad? Por daño moral. No se le puede iniciar un proceso penal por difamación, calumnia, injuria. Y claro, y si está protegido en forma absoluta, no se le puede sancionar. Si no se puede iniciar proceso penal, menos podría haber una sanción administrativa como se dio en este caso. Entonces, claro, absoluta. ¿Y qué quiere decir eso? Y además es perpetua. Hoy, como parlamentario, opino, ¿verdad? Mañana puedo dejar de ser parlamentario, pero igual no se me puede procesar ni civil ni penalmente por lo que yo dije en esa cuestión en el Parlamento. Por eso, por las opiniones no hay desafuero. No hay. ¿Por qué? Porque no puede ser sometido a ningún tipo de proceso. Sin embargo, si uno comete un hecho punible penal, en principio no puede ser procesado, pero si sus compañeros de la Cámara le quita ese privilegio, después podrá ser procesado. Puede ser procesado. Por eso el juez, cuando inicia la investigación penal, pide el desafuero. Y se ha dado varios casos. Cuevas, Víctor Bogado, Enzo Cardoso, una buena cantidad, para no decir tanto. Pero hay. Por lo tanto, ese privilegio de no procesamiento penal no es de carácter absoluto, es relativo, porque si la Cámara permite, se le va a procesar. También la inmunidad de detención no es absoluta, porque si el parlamentario se le descubre en flagrante comisión de un hecho punible, podrá ser detenido, pero en su casa. En su casa. En su casa. Hasta tanto su Cámara resuelva si otorga el permiso para su procesamiento correspondiente. Por lo tanto, tu preocupación se responde de esa forma. 191 de la Constitución Nacional. Bueno, avanza un poco más entonces. Decíamos, cuando un poder constituyente es legítimo. Porque cada vez que hay cambio de gobierno o cada vez que está a punto de finalizar un gobierno, viene que se va a reformar la Constitución. ¿Cuál es el objetivo? Facilitar la reelección presidencial. Siempre fue una constante, fue durante el gobierno de Nicanor, Lugo y HC, ¿verdad? Fue una constante.
Entonces, generalmente se cuestiona cuándo lo que un poder constituyente es legítimo. Primero, va a ser legítimo si realmente va a haber una modificación en cuanto a su contenido, una modificación estructural. Si realmente se va a incorporar nuevas figuras constitucionales, algo que realmente esté en función al interés colectivo, no en función al interés de quienes detenta el poder. También tiene que haber participación ciudadana en el proceso previo, en la discusión y también la participación popular en la aprobación del texto constitucional. Tiene que haber, por supuesto, legitimidad en quienes realmente van a ejercer la representación de la ciudadanía. Legitimidad de origen. Eso implica amplias libertades, amplia participación de quienes puedan ostentar después la representación. Y claro, también decíamos legitimidad en el ejercicio, participación, ¿verdad? Participación de la ciudadanía en la redacción, en la discusión del texto constitucional. ¿Recuerdan ustedes la constitución brasileña, la última, la de 1988? Eso se discutió ampliamente, un buen periodo de tiempo, pero con amplia participación de la ciudadanía en el momento en que se redactaba. El nuestro del 92 también, creo que tuvo la legitimación de origen, de ejercicio, participación. Lo que sí le faltó a nuestra constitución del 92 es que la ciudadanía apruebe el contenido de esa constitución. Pero después reúne esas características. Bueno, ahora con eso avanzamos en la parte, salvo que haya alguna consulta. Profesor, le Sí. había solicitado a los alumnos si averiguaban la clasificación hecha por Néstor Pedro Sagüez para Sí. tener otra clasificación. Y además ahora me recuerdo de mi reglamento de gobierno de 1813, ¿verdad? También, profesor, cierto. ¿Alguien pudo leer clasificación de Sagüez? Bruno. Sí, Raquel. Muy bien, muy bien. Escuchamos entonces a quién pudo, de quién pudo conseguir. Bien. Doctora, dale, dale. Sí, la Bueno, clasificación corresponde a el doctor Jesús Ramírez de Milán y es en parte está en la revista jurídica de la UNAM y tiene clasificaciones que, por ejemplo, va a su forma jurídica y se clasifica en escrita, constitucionarias, por su origen, otorgadas, impuestas y pactadas, atendiendo a su reformabilidad, rígidas y flexibles, y después separa ya eso y con los que tienen carácter ontológico, que serían los valores. Las constituciones normativas, nominales, semánticas, y lo que agrega este autor es que esto puede variar, depende de cada país y depende de cada doctrinario. se dan cuenta, por eso siempre hay que seguir criterio. Esa cuestión ontológica que dice el compañero, según la clasificación del autor que él leyó, es la clasificación que nosotros dijimos que corresponde a un autor citado pero no leído, Lowenstein, por su adecuación. Decíamos normativa, ¿verdad? Nominal, semántica. El otro criterio
trae también aparejado una, no lo dice en términos que nosotros utilizamos, decía también racional normativo, etcétera. Vean, después hace referencia a, claramente, según el procedimiento de reforma, en eso sí de acuerdo, ¿verdad? Rígidas, flexibles, etcétera. Por eso siempre le digo, ustedes podrán encontrar una muy buena cantidad de clasificación. Lo único que va a variar seguramente son los criterios clasificados. Porque todo lo que leyó el compañero, nosotros ya en cierta forma lo hemos analizado, ¿verdad? Pero utilizando un criterio clasificador que va a permitir incorporar, comprender mejor, ¿verdad? Bueno, hay algunos, porque, pactada, otorgada, eso también nosotros no lo utilizamos. Pero pactada es cuando, por ejemplo, producto de un acuerdo de la ciudadanía a través de la Convención Nacional Constituyente. Otorgada es cuando el presidente de la República, el Führer, establece, incorpora, decreta una constitución. Ustedes recordarán en 1940 no hubo ninguna Convención Nacional Constituyente. El presidente Estigarribia dijo, yo, presidente de la República, establezco esta constitución. Veamos. Así de fácil. Por la forma de otorgamiento, lo que sea, pactada, consensuada, impuesta, otorgada. Esos son criterios clasificadores. Pero se dan cuenta que todo gira en torno a esta cuestión de escrita, no escrita, flexible, rígida. Y después los criterios que utilizan autores, esa cuestión de normativa, etcétera, eso aparece por primera vez en Manuel Pelayo García, ¿verdad? Es el concepto, es la clasificación de él. Bueno, hay otra cosa que podamos aportar acá. Profesor, sí. Si me permite usted, aquí tengo la clasificación de Sagüez. Solamente y rápidamente, y si usted así lo dispone, puedo hacer un resumen del libro posteriormente y lo subo a la plataforma para que todos tengan, si a usted le parece. Muy bien. Él sigue la misma línea que usted había referido en cuanto que hace por criterios. Habla según el origen, que podría ser democráticas, autocráticas y mixtas. Después, según esa cuestión también puede coincidir con la otorgada, autocrática, ¿verdad? Democrática, consensuada. Por eso siempre es importante hacer esa cuestión. Muy bien. Después habla de lo que usted ya había visto en la clase anterior, en la clasificación, que es la codificación o no. O sea, si se está o no codificada, y en todo caso hay constituciones codificadas, no codificadas e intermedias. Otro que es la extensión, cortas y constituciones extensas. Que nosotros decíamos analítica y sintética. Nosotros dijimos, según su extensión, tal cosa, ¿verdad? Exacto. Después, según la cuota de poder que otorga al Estado, pueden ser totalitarias, autoritarias y de poder moderado. Criterio que sigue. Sí. Y después encuentro otro deber, otro criterio es el de deber normativo, deber ser normativo. Y dice constituciones eficaces e ineficaces. Y vamos también por lo que usted había referido de efectiva y formal, ¿verdad? Sí. Eso es lo que pude sacar del libro de Sagüez, y si a usted le parece, hago un pequeño resumen. Muy bien, está muy bien. Gracias, profesor. Bueno, entonces vamos a pasar a antecedentes históricos. Reglamento de 1813. Bueno, acá
hay que comenzar señalando de que en la etapa colonial, la República, lo que sería después la República del Paraguay, se regía por disposiciones normativas dictadas por la corona española. Y entre esas, por ejemplo, está la recopilación de Indias de 1680, después la cantidad de providencia, cédulas, ordenanzas del rey, entre otras cosas. Todo eso formaba parte de el conjunto de normas que regía aquí en Paraguay, en la provincia del Paraguay. Dentro de las cédulas reales, hay uno que cabe destacar por su trascendencia política. Hay una cédula real de septiembre de 1513 que otorgó a los pobladores de Asunción, la facultad de llenar acefalía de poder con su propia decisión. Es decir, cuando había renuncia o acefalía en el gobernador de la provincia, entonces los paraguayos podían elegir. Y esto es lo que ha generado la cantidad de revoluciones que se conoció como la Revolución Comunera, porque esas revoluciones giraban en torno a quién iba a ser el próximo gobernador. Entonces, por eso se señala, porque este documento de 1513 otorga ya el derecho a los ciudadanos de Asunción de elegir a su propio gobernante. Para que vean, esa es la importancia de esa cédula. Ahora, en la etapa independiente, es decir, 1811 para adelante, hay que señalar que la vida política de la provincia pasaba por los cabildos y por los congresos. El cabildo era un órgano administrativo y político, ¿verdad? Que implicaba político porque implicaba reunión de vecinos para tomar decisiones. Y después los congresos era lo que serían los cabildos abiertos, ¿verdad? Se sumaba más gente para tomar decisiones importantes, se convocaba para decisiones importantes. Por lo tanto, tenemos dos mecanismos de participación política que siguió vigente en la etapa de la independencia. Tal es así que a través de los congresos se fue aprobando una serie de tratados y de toma de decisiones importantes dentro de del Paraguay ya independiente. Así es que en 1813 se convoca a un Congreso General, para decidir una cuestión importante. Decidir si enviamos o no a la reunión del Río de la Plata, convocada en Buenos Aires, si íbamos a enviar delegado para que formen parte de esa reunión. Y además había venido un emisario de Buenos Aires con la misión de conseguir la adhesión de Paraguay a esa Confederación del Río de la Plata y además para suscribir algunos acuerdos con el Paraguay a cambio de eso. Entonces se reúne con la finalidad de responder al emisario de apellido Herrera, ¿verdad? Entonces, interín que se reunía, que se reunió en septiembre de 1813, interín que se reunía este Congreso para responder al envío al emisario de Buenos Aires, se produce una acefalía en la Junta que gobernaba la provincia, es decir, el Paraguay independiente.
renuncia Caballero y Francia a la Junta, entonces quedan a cefalía. Ante esa situación, se presenta la necesidad de conformar el gobierno, de organizar el gobierno. Entonces, aun cuando no estaba dentro del temario, la conformación del gobierno, se tuvo que reorganizar el gobierno. Y ahí hubo discusiones si cuál sería el tipo de gobierno. Algunos querían un gobierno unipersonal de Francia, otro que quería un triunvirato integrado por Yegros, Francia y Caballero, hasta que finalmente, y se sospecha de que de autoría de Francia, se establece un gobierno consular de carácter dual. En definitiva, entonces, este Congreso, cuyo contenido, decisiones se conoce por medio de un acta, la primera decisión es rechazar el pedido de Buenos Aires. Y a partir del artículo segundo ya comienza la organización del Estado paraguayo, es decir, el reglamento de gobierno. Por lo tanto, tiene 16 artículos. Ahora, si nosotros, la verdad que este reglamento de gobierno fue objeto de crítica por parte de un historiador muy conocido, que es Manuel Domínguez, que fue historiador, también tiene un trabajo sobre la Constitución del Paraguay en 3 volúmenes pequeños. Él había señalado que este documento, dice él, no puede considerarse ni es constitución, ni es reglamento. Es decir, hace una crítica importante. No es república, no es dictadura, pero un poco de todo, dice, ¿verdad? Pero lo concreto es que este es un primer intento de juridizar el poder en la República del Paraguay. Ahora, hay ciertas cuestiones importantes. 16 artículos, decíamos. Si nosotros, para evaluar el contenido de este documento, vamos a así imaginariamente dividir en 2 partes. Vamos a decir, este es el contenido dogmático, como si fuera que estamos leyendo una actual constitución, ¿verdad? Y este es el contenido orgánico, como si fuera que estamos leyendo la parte orgánica de una constitución actual. Por lo tanto, dentro de los 16 artículos podemos encontrar disposiciones de contenido dogmático en este reglamento de gobierno. Primera cuestión, forma de gobierno consular en el artículo segundo. Vean, forma de gobierno, ya establece una forma de gobierno, claro que es de carácter dogmático. Hoy día, forma de gobierno se incorpora en el artículo primero como declaración fundamental. Segundo, la denominación de República del Paraguay, también en el artículo segundo. Y esto es importante porque es el primer documento jurídico que hace uso de la expresión república en el Río de la Plata, 1813. En tercer lugar, el uso de la divisa de la dignidad consular, es decir, cuál es el elemento que distinguía al cónsul o a los cónsules. Tenía que utilizar un elemento que decía sombrero orlado, con franja tal y con una escarapela tricolor. Esa era la distinción del mando consular, como hoy sería el bastón presidencial, ¿verdad? Ahora, y después, la otra cuestión es la denominación de cónsules de turno, a quien tenía que ejercer la titularidad por
4 meses. Y por último también se establece el lugar de despacho del cónsul titular. Y atención a esto. El artículo 15 establece el derecho al sufragio de los naturales a partir de los 23 años. Es decir, de los solteros a partir de los 23 años, solteros. Y de los casados sin limitación de edad. Ese es un premio que se le da al casado. Poder votar anticipadamente. Pero de eso es lo que solemos decir que el primer derecho juridizado en el Paraguay es el derecho al sufragio. Es el primer derecho que aparece en un texto normativo que pretende organizar, limitar el poder público en el Paraguay. Esto es lo que podemos decir con respecto a su contenido dogmático. Claro, no aparece todavía ninguna garantía. No van a encontrar aquí amparo, habeas corpus, habeas data. Nada. Y además, este era un reglamento de gobierno. Pretendía reglamentar el gobierno. No se llamaba luego Constitución. Contenido orgánico. El Poder Ejecutivo está representado por 2 cónsules. Dual, pero con ejercicio alterno. Un solo ciudadano ejercía la presidencia o el consulado cada 4 meses, en un año. Después, segundo, y tenía funciones en materia militar, organización militar, después administración general del gobierno, tenía facultades judiciales según el artículo 12, ciertas cuestiones, y tenía facultades también de convocatoria del Congreso en caso de acefalía. Convocar al Congreso. Poder legislativo, representado por un Congreso General que se reuniría anualmente con 1000 sufragantes, ¿verdad? Se entiende en 1000 personas, porque 1000 sufragantes en la forma acostumbrada. Y decíamos, el artículo 15 ya establecía la forma del sufragio. ¿Quiénes votaban? ¿Quiénes votaban? Ahora, en cuanto a las funciones del Congreso, dice 3 cuestiones importantes. Dice, dice, por ejemplo, en cuanto al poder, el artículo con competencia para tratar lo que fuere conducente para la felicidad general, mejorar su gobierno y ocurrir cualquier abuso que implica una facultad de control. Ocurrir cualquier abuso, facultad de control. Lo dice en forma genérica. Otro, tomar todas las medidas conducentes a la felicidad general, mejorar el gobierno. Esas eran las funciones del Congreso. Unicameral, diríamos. 1000 sufragantes, electos popularmente. Y en cuanto al Poder Judicial, solamente hace referencia a la posibilidad de crear un tribunal superior. Porque hasta esa fecha, los juzgados, diríamos, los juzgados de primera instancia correspondía a alcaldes de primer grado, segundo grado. Inclusive existía ya un defensor de pobres y de indígenas, etc. Pero acá este documento hace referencia a la creación de un tribunal superior de apelación. Es la única referencia que hay con respecto al Poder Judicial y está eso en el artículo 12. Bueno, después, ¿qué podemos decir con respecto a este documento? Y siguiendo a
Justo Prieto, paraguayo, diríamos que es el primer estatuto de limitación del poder en el Paraguay. Otro, la instauración de una forma, diríamos, institucional o una forma jurídica de gobierno, que es el gobierno consular. Y en tercer lugar, importante, la utilización de la expresión República del Paraguay para denominar a la provincia, a la que fuera provincia y ahora diríamos Estado independiente, República del Paraguay. Tres aportes importantes. Esto es del año 1813 y decíamos el Congreso se reunirá según este documento cada un año. Al año siguiente, 1814, se reúne nuevamente este Congreso en forma, diríamos, ordinaria, y en ese momento hay un pedido de modificación de la forma de gobierno. Algunos apoyan, por ejemplo, sí apoyando al gobierno dual. Otro apoya ya un gobierno unipersonal a cargo de Francia. También había voces que mantenían el objetivo del triunvirato. Hasta que hasta que triunfa la posición de un gobierno unipersonal. Y en este caso, de un gobierno, hasta si se quiere, que concentrara las facultades, las amplias facultades, que correspondía al presidente. Entonces se instaura la dictadura temporal. La dictadura temporal en la persona de Gaspar Rodríguez de Francia. Se deja sin efecto entonces el reglamento de gobierno. Se instituye una dictadura por 5 años. Era por 5 años. Ahora, posteriormente, claro, no vamos a analizar las consecuencias, ni siquiera la consecuencia política, la consecuencia económica, sociales de esta dictadura. Yo solamente analizo la parte normativa y tengo que decir que una vez que se instauró la dictadura temporal, no hubo producción legislativa. Y vamos a ver que el Congreso se cerró. Los cabildos se cerraron. Para que vean. Ahora, el Congreso de 1816, es decir, antes de la finalización del periodo de la dictadura temporal, se hace un nuevo Congreso y el señor Francia, Gaspar Rodríguez de Francia, obtiene ahí la designación de la dictadura perpetua. Es decir, dictadura perpetua quiere decir que gobernará el Estado paraguayo, el naciente Estado paraguayo, hasta el día de su muerte. Y así lo hizo. Bueno, a partir de esta dictadura perpetua, no funcionó. Creo que la última vez que prácticamente ya no hubo Congreso. El Cabildo, que era Junta de Vecinos, desaparece en 1824. Y además, ante una conspiración de su ex compañero en la independencia, en 1821 fueron ejecutados y algunos se suicidaron de entre los próceres de Mayo. Y a partir de ahí, la dictadura perpetua se hizo más fuerte. Todo estaba bajo control del dictador. El Paraguay no tenía prácticamente relación con el exterior, salvo la parte comercial.
Después no llegaba periódico, no había prácticamente comunicación. Es decir, se cierra prácticamente la frontera del naciente Estado paraguayo para su relacionamiento con el exterior. Después ustedes ya saben el tipo de gobierno que tuvo Francia. Pero curiosamente la figura de Francia hoy es reivindicada tanto por la derecha como por la izquierda, para que vean cómo una figura como Francia puede superar inclusive las fronteras ideológicas. Bueno, entonces esa es una cuestión importante. Ahora, el doctor Francia fallece en septiembre de 1840. ¿Y qué se hace con el fallecimiento del dictador? Y se restablece una figura prevista en el reglamento de 1813. Se restablece como gobierno el gobierno consular de carácter dual. Y en 1841 se instaura el segundo consulado, lo que la historia denomina segundo consulado, integrado por Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso. ¿Por qué esto? Y se restaura la institucionalidad establecida en el reglamento de gobierno de 1813. Se restaura el Congreso como órgano de participación popular y ese Congreso restablece en 1841 el gobierno consular establecido en ese reglamento. Y surge el segundo consulado integrado por Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso. Al año siguiente, en el Congreso de 1842, se ratifica solemnemente la independencia del Paraguay ante los peligros, ante la amenaza, especialmente de Buenos Aires. Entonces, el consulado ratifica en un congreso la independencia. Y además, en este congreso de 1842, además de abolir la esclavitud, muy importante, también para el mundo jurídico, para el ámbito tribunalicio, muy importante, se establece el Estatuto Provisorio de Justicia, que sería el primer código de organización judicial de la República del Paraguay. El Estatuto Provisorio de Justicia viene a ser el código de organización judicial, el primer código de organización judicial en el Paraguay, donde se establece, se divide los jueces penales, los jueces en lo civil, los jueces de apelación, es decir, cómo se tiene que tramitar inclusive los juicios. Es muy interesante ese primer documento. Hay un libro, además se puede conseguir, hoy día en internet se puede conseguir sin ningún problema, ¿verdad? Estatuto Provisorio de Justicia. Es un libro del doctor Duarte Pedro sobre derecho procesal civil, que en una parte en el apéndice publica este reglamento este estatuto provisorio. Pero se puede conseguir sin mayor dificultad. Ahora, entonces, eso en el 42. Posteriormente, en el Congreso, cuando se reúne el Congreso de 1844, porque decíamos un Congreso anual, ¿verdad? Congreso anual. En el Congreso de 1844, el cónsul Carlos Antonio López ya decía en su discurso, ante el discurso inaugural ante el Congreso, después de hacer una revista de las realizaciones de su gobierno, del gobierno consular, decía que ya llegó la hora de dotar al país de una estructura jurídica sólida. Es decir, ya anunciaba
la necesidad de dotarle a la República de una constitución. Tal es así que en el marco de las deliberaciones del Congreso se presenta dos proyectos de constitución fundamentalmente. Uno, que según los historiadores es de autoría del presidente, del cónsul Carlos Antonio López y de su secretario Juan Bautista Gil, y otro documento, claro, diríamos, de contenido eminentemente liberal, una copia, diríamos, algo similar a la Constitución norteamericana, que presentó Cirilo Antonio Rivarola. Entonces se debatió esos dos proyectos constitucionales y, como casi siempre en la historia, triunfa el oficialismo. Por eso es muy importante ser oficialista, ¿no? Para aquellos que hacen política. Es más agradable estar en la oposición, cierto, pero casi siempre el oficialismo triunfa históricamente en Paraguay. Vean, en este caso triunfó la tesis del oficialismo y se impuso la constitución que se conoce como la Constitución de 1844. Ahora, ¿cuál es el contenido de esta Constitución de 1844? Y tengo que señalar lo siguiente. Primero, una particularidad sistemática. ¿Qué quiero decir con esto? Esta Constitución se divide en 10 capítulos. 10 capítulos. Pero con una numeración correlativa solamente por cada capítulo. Es decir, tenemos 10 artículos primero. ¿Me entienden? La numeración de la Constitución, de los artículos de la Constitución, en forma correlativa solamente por capítulo. Por eso, para hacer una cita correcta, siempre hay que decir artículo tal del capítulo tal. Vean. Para mayor claridad, el capítulo 1 se refiere a la administración general, tiene 4 artículos. Capítulo 2 del Congreso Legislatura Nacional, 10 artículos. El capítulo 3 de las atribuciones del Congreso, 12. El capítulo 4 del Poder Ejecutivo Permanente, 9. Capítulo 5 de la elección del presidente de la República, 5. Capítulo 6, distintivo del presidente de la República, 4 artículos. Capítulo 7 de las atribuciones del presidente de la República, tiene 30 artículos. 30. Para que vean la importancia. Capítulo 7 de los ministros secretarios, 4 artículos. Capítulo 9 del Consejo de Estado, 2 artículos. Y el capítulo 10, ordenanzas generales, que viene a ser una especie de disposiciones generales, donde aparece, por ejemplo, el estado de excepción, y eso ya aparece en 1844. Ahora, el texto, si nosotros sumamos la cantidad de artículos, vamos a encontrar que en total tiene 103 artículos, dividido en 10 capítulos, numerados solamente por capítulo. Ahora, en cuanto al contenido, vamos a hacer también la descripción general, de acuerdo a la forma en que hoy día estudiamos la parte de una constitución, es decir, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática se integra siempre con declaraciones, derechos, deberes y garantías. Claro que en esta época no encontramos todavía ninguna garantía. Vamos a ver. Pero vamos a ver si hay derechos. Y vamos a ver cuáles son las declaraciones fundamentales que se vinculan a la estructura del Estado. Bueno, en cuanto a declaraciones, en la parte dogmática,
Primero, establece la clásica división o tripartición de poder. Ya establece el poder legislativo, ejecutivo, judicial. El gobierno nacional desempeñado por un solo ciudadano, con la denominación de presidente de la República. Es decir, establece un sistema presidencialista de gobierno. Tercero, distintivo presidencial. Después también hace una declaración referente a la prohibición del tráfico de esclavos o negros y la pena de muerte a quienes atentan contra la independencia de la República o de la Constitución. Ahora, derechos. Primero, el derecho al principio de la igualdad ante la ley. Artículo 2, capítulo 10 de disposiciones generales. La igualdad. Segundo, de peticionar a las autoridades. También en el capítulo 10. Tercero, libre tránsito para salir del país, no para entrar, para salir del país. Y después el derecho a sufragar para los propietarios, aquellos que no tienen propiedades, que no pagan impuestos, no pueden votar. Eso es lo que se llama el voto censitario, que existía antes en la Constitución paraguaya, para que vean. Bueno, entonces ya avanzamos los derechos. De un solo derecho hemos progresado. Tenemos derecho al libre tránsito, el derecho a peticionar, ¿verdad? Y el derecho a ser tratado igualmente. Ya avanzamos. Ya tenemos en total entonces 4 derechos constitucionalizados. En cuanto a deberes, aquí aparece uno importante. Reconocimiento y obediencia al presidente de la República. Esto es importante, no dice reconocimiento, obediencia a la Constitución, sino dice al presidente de la República. Esto es muy importante, no es una cuestión anecdótica. Bueno, entonces, en eso, no tenemos garantías, claro, por la época, pero no aparece todavía. Ahora, en cuanto al poder legislativo, la parte orgánica. Primero, poder legislativo, composición unicameral compuesto por 200 diputados. Así dice el artículo 1 del capítulo 2. 200 diputados. Unicameral, un solo Congreso. Requisito y forma de elección, ser ciudadano, propietario, por supuesto, de las mejores capacidades y patriotismo. En cuanto a la forma de elección, por el término utilizado, de la forma acostumbrada debía ser en comicios libres de ciudadanos naturales, 23 años para solteros y sin límite de edad para los casados. Otro, sesiones. El Congreso será convocado cada 5 años y su duración es determinada por el propio Congreso. Cada 5 años, 2 veces se va a reunir el Congreso en el periodo presidencial. En el periodo presidencial es de 10 años. Bueno, vamos a ver enseguida. Atribuciones generales del Congreso, función legislativa, función política y función de control. Y entre las funciones específicas, claro, formar las leyes, ordenanzas, elegir al presidente de la República. El Congreso elige al presidente de la República, ¿verdad? Declarar la guerra, fijar el presupuesto de gasto y recibir la rendición de cuentas. Es decir, esa rendición de cuentas se hace cada 5 años. Bueno, ahora, poder ejecutivo. Poder ejecutivo.
composición, es decir, unipersonal. Requisito y forma de elección. Para ser ciudadano del fuero común con 45 años de edad. Capacidad, patriotismo, honradez, suma conducta moral, con un capital de 8.000 pesos. No sé lo que sería hoy día 8.000 pesos, pero estoy persuadido que yo no tendría, salvo que la doctora Lorena me preste. Muy bien, gracias. Ella ya dio su consentimiento, así que ustedes son testigos. Claro que sí. Bueno, pero para que vean cómo era, a decir, solamente aquellos que tenían capacidad económica. Y Carlos Antonio López tenía, por supuesto, ¿verdad? Bueno, y además, duración del mandato, 10 años. 10 años. Forma de elección, ya dijimos, por el Congreso Nacional, por el Congreso, integrado por 200 diputados. Ahora, si hay acefalía definitiva, lo suplanta temporalmente el juez superior de apelación. Juez superior de apelación. Si es una acefalía momentánea, o sea que un permiso, diríamos, entonces él designa a quien lo va a reemplazar como vicepresidente. Bueno, atribuciones generales, solamente voy a citar algunos. Declarar el estado de excepción o estado de sitio en su momento. Estado de excepción. Hoy día se llama estado de excepción. Ejerce el patronato, ejerce funciones judiciales en algunos casos, tiene la facultad reglamentaria, convoca al Congreso, rinde cuenta al Congreso, convoca elecciones de diputados, etc. Casi siempre el presidente es el que tiene que convocar. Bueno, entonces, otra cuestión importante es órganos dependientes del Ejecutivo. Se crean dos órganos. Uno, los ministros. 1844 ya creamos los ministerios, ministros secretarios. Y también creamos el Consejo de Estado, que es un órgano corporativo integrado por exponentes de la industria, el comercio, etc. Un órgano corporativo, porque viene de las corporaciones, de la corporación de industriales, de comerciantes, etc. No es el que viene de la representación popular. En cuanto al Poder Judicial, no contiene un capítulo destinado al Poder Judicial esta Constitución, pero expresa que la facultad de aplicar las leyes reside en los jueces y tribunales establecidos por la ley, en el artículo 4 del capítulo 1. ¿Por qué? Porque ya se tenía la ley, ya se tiene la ley, que era el estatuto provisorio de justicia de 1842. Por lo tanto, no hay un capítulo para el Poder Judicial. Sí hay una disposición constitucional que dice que la aplicación de la ley es competencia de jueces y tribunal, establecido por la ley. Bueno, ¿cuáles son los aportes de esta Constitución? Ya establece la clásica división de poderes, ¿verdad? El poder legislativo, ejecutivo, judicial. Por eso algunos autores, inclusive nacionales, consideran que esta es la primera Constitución porque responde al criterio clásico de una Constitución. Porque el criterio clásico de Constitución es que tiene que dividir el poder en tres funciones y establecer derechos, ¿verdad? Y acá, por primera vez, se divide los tres poderes. Claro, en la cuestión de situación solamente establece 4 derechos, ¿verdad? Nosotros decíamos, objeto del derecho constitucional, estudiar
la regulación de la situación de las personas en la sociedad a través de derechos o libertades y la organización del poder público. Acá se organiza, pero muy bien el poder público, pero en cuanto a derechos ciudadanos solamente tenemos 4 derechos. Pero sí, ya se incorpora la clásica división de los poderes, se establece la igualdad ante la ley, se prohíbe el tráfico de esclavos y negros y se establece algunos derechos a favor de los ciudadanos, ¿verdad? Sufragio, aunque limitado a la calidad de propietario, libertad de locomoción para salir del país, el derecho de peticionar a las autoridades. La crítica a esta Constitución proviene fundamentalmente de un autor argentino que es Juan Bautista Alberdi, que decía: la Constitución del Paraguay es la Constitución de la dictadura o presidencia omnipotente y es un contrasentido constitucional. Ella es la misma que antes existía, disfrazada con una máscara de constitución que oculta la dictadura latente, decía este publicista argentino. Y se excluye todas las libertades. Es la única constitución que no utiliza una palabra no utiliza ni una sola vez la expresión libertad, decía Alberdi con respecto a nuestra constitución de 1844. Esta constitución fue reformada en 1856 en 2 artículos. Uno, para disminuir la cantidad de diputados de 200 a 100. Otro, la edad del candidato a la presidencia de la República, que se reduce de 45 a 30. 3, elección de diputado por distrito, que es importante, por distrito, no por lista única como se hace, que la elección distrital, esa cuestión de diputados por departamento ya teníamos en 1856, ¿verdad? Designación, otra modificación, designación del presidente por el Poder Ejecutivo sobre empleo cerrado en caso de ausencia. Vean, si el presidente se va a ausentar o va a renunciar, él va a nombrar a su sustituto. ¿Y cómo lo va a hacer? Y va a dejar un sobre cerrado. ¿Qué le parece esta modificación? Esta es la constante histórica, para que vea que en Paraguay siempre las modificaciones, la reforma de la Constitución siempre respondió a un objetivo, generalmente personal. Porque es lo que siempre quieren reformar casi al final del mandato. Y el objetivo siempre, casi siempre, es la reforma de un artículo de la Constitución para asegurar la reelección. Pero te vende la idea de que no, que vamos a establecer tal cosa, que vamos a adecuar, que la Constitución tiene que ser reformada, que todos los problemas de este país es culpa de la Constitución. Vean, esta modificación es una muestra de una constante histórica. ¿Para qué se modifica? Fundamentalmente para facilitar que Francisco Solano López pueda ser presidente después de su padre. Primero, reduce la edad de 45 a 30. ¿Para qué? Para habilitarlo. Segundo, ¿cómo se va, en caso de ausencia del padre, cómo se va a designar al sucesor? Se deja un sobre cerrado. Claro, es como una especie de monarquía. De monarquía, en donde el padre le deja al hijo, ¿verdad? No es nada republicano. Pero se dan cuenta, se modifica la Constitución para adecuar
¿A qué? Al interés del gobernante de turno. Siempre en Paraguay, desde 1992 a esta parte, siempre casi al final del mandato, hay reforma constitucional. Y a veces al inicio. ¿Y en torno a qué gira la reforma? Reelección. Reelección. Bueno, eso en cuanto a la Constitución de 1844. Si hay alguna consulta hasta ahí, o avanzamos. En reforma, vean su programa, la reforma, dice al último, dice la reforma de 1856. ¿Qué es lo que se reformó? ¿Cuáles eran? Uno, cantidad de diputados. Después, dos, La edad del reducción candidato a de la presidente. edad para ser candidato a presidente o para ser presidente. Después, algo sí importante. En el caso de que fallece el padre, Sí. se deja un sobre. Sí, ¿cómo va a ser la sucesión en caso de ausencia? Sobre cerrado. Pero también establece algo que me parece interesante cuando dice, por ejemplo, elección de diputados por distrito. Sí, por distrito, no en una lista única cerrada. Podría ser, aunque se puede entender de que se hacen varios colegios electorales simplemente. Eso tampoco aclara, pero por distrito. Puede ser que se distribuyan nomás los distritos electorales. Bueno, pero eso es lo fundamental aquí es reducción de edad, forma de elección y reducción de Congreso Nacional. Bueno. Sí. Una cosa para sumar, que además de la edad, otra modificación, según tengo entendido, es el hecho de que pueda ser una persona que no sea un civil, porque hasta ese momento debía ser civil el presidente de la República, y como la intención era lo de Francisco Solano y él era militar, entonces se liberó también la posibilidad de que pueda ser un militar. Ciudadano. ¿Sí? Exacto. Así es. Bueno, pero eso confirma aún más. ¿Para qué la reforma? Para facilitar el ascenso a la presidencia de Francisco Solano López. Bueno, después tenemos que referirnos a la Constitución de 1870, que tiene como antecedente histórico más importante la Guerra de la Triple Alianza. Y en ese sentido hay que señalar que el 5 de enero del 1869, las tropas aliadas ingresan a Asunción, aun cuando el ejército paraguayo, al mando de López, seguía combatiendo en retirada hacia el norte y que termina el 1 de marzo de 1870. Pero vean, de enero del 69 a marzo de 1870, un poco más de un año, en ese interín ya existía una confrontación entre Argentina y Brasil sobre cómo van a terminar la guerra y cómo se va a restablecer las relaciones con Paraguay. Entonces, por suerte ahí hubo un enfrentamiento entre Brasil y la Argentina. Brasil decía, vamos a dejar que los paraguayos que quedaron vivos puedan organizar su territorio, organizar un gobierno y vamos a suscribir con ellos convenios o tratados. Argentina decía, no, los aliados tenemos que imponerle todo. Por suerte, triunfa la tesis, diríamos, brasileña. Para eso también un grupo de paraguayos que estaban ya aquí, muchos de ellos producto del exilio de López,
fueron a la Argentina a negociar y consiguieron que se permita a los propios paraguayos conformar su propio gobierno. Tal es así que el primer gobierno que se constituye, gracias al acuerdo de los aliados, es lo que es el gobierno provisorio integrado por Cirilo Antonio Rivarola, Carlos Loizaga y José Díaz de Bedoya, quienes emiten dos documentos jurídicos que sirven de antecedentes a la Constitución de 1870. El primero es el manifiesto del año 69, que hace una, digamos, de septiembre del 69. Ese manifiesto, claro, sienta las bases de lo que va a ser el gobierno de la República del Paraguay, todo lo contrario a lo que era antes, ¿verdad? Apertura al comercio internacional, ¿verdad? El respeto a las libertades, etcétera, etcétera. Después de esto, hay un decreto de enero de 1870, en donde ya se establece una serie de pautas normativas que hacen por ejemplo, a la igualdad ante la ley y retroactividad de las leyes y restrictividad de las actividades privadas, orden escrita de autoridad competente para prisión de personas. Toda una serie de derechos se enuncia ya en este decreto de enero de 1870. Ustedes tienen que recordar que todavía no había finalizado la guerra y que técnicamente López seguía siendo presidente de la República. El decreto de este gobierno, entonces pone de manifiesto lo que sería el nuevo orden en la República del Paraguay. Una vez que termina la guerra contra la Triple Alianza, en abril de 1870, primero de abril, es decir, un mes después de la finalización, se establece otro decreto en donde se dispone un estatuto electoral para la elección de convencionales constituyentes. Este estatuto electoral, que según algunos es el primero, establece la división electoral de capital y compañías, inscripción previa en el registro para ejercer el derecho al voto, periodo de tachas y reclamo, función de escrutinio o función como carga pública, función de escrutación, también función de mesa electoral como carga pública y el escrutinio público. Y se establece algo que hasta ahora no se repite. La edad para votar, según este estatuto, era de 17 años. ¿Verdad? 17 años. Por lo tanto, estos tres documentos jurídicos son antecedentes de la Constitución de 1870. Primero, el manifiesto de septiembre de 1869. Segundo, el decreto de enero de 1870. Y este documento que podríamos considerar el primer estatuto electoral del 1 de abril de 1870. Después, ya en etapa claro, se dictó ya un estatuto electoral para definir una convención constituyente. Entonces, ya hay una discusión sobre un proyecto constitucional. El autor de un proyecto de constitución comienza a publicar su proyecto desde el 10 de octubre al 19 de noviembre de 1869. Comienza ya a publicar por el diario La Regeneración de la época un proyecto de constitución. Era
Juan José de Cut. Y en esa época tengo que mencionar porque tenía 22 años. Pero ustedes me van a decir, sí, pero copiaba de la Constitución Argentina de 1853 y la Constitución Norteamericana. Sí, es cierto, pero es importante referir que él sí defendía y justificaba su proyecto de constitución en un periódico de la época que se puede leer en un texto que se publicó allá por el año 1934 por su tío Héctor Francisco de Cut, ¿verdad? Entonces, además de eso, se fundó una asociación constitucional en enero de 1870 con el objeto de intercambiar ideas en relación al proyecto de Juan Francisco de Cut. Ahora, la elección de convencionales constituyentes se realizó el 3 de julio de 1870. Para el efecto se había conformado dos clubes políticos que serían los antecedentes de los partidos, el Gran Club del Pueblo y el Club del Pueblo, en donde triunfa el primero y se lleva 42 escaños y la minoría se lleva 12, producto de la elección. Luego se reúne la convención constituyente, se reúne en lo que sería hoy, sería lo que ahora está en desuso, por supuesto, es el Teatro Municipal, y se reúne con 41 convencionales, de los más de 50 electos, ¿verdad? 54 convencionales electos, y para evitar cualquier confrontación, le atribuyen la presidencia de la convención a la persona de más edad y como secretario a los dos más jóvenes, Juan José de Cut y después Jaime Sosa eran los más jóvenes. Entonces se evita la confrontación en la elección del presidente de la convención. Ahora, el proyecto base que se consideró fue el proyecto presentado por de Cut. Y dicho sea de paso, ese proyecto solamente sufrió en la convención 3 alteraciones. Por lo tanto, la Constitución de 1870 se basa en el proyecto presentado por este señor, que como vamos a ver después es en gran parte, diríamos, copia de la Constitución norteamericana. Primera modificación al Estado laico que proponía el proyectista. La convención se opuso y estableció que la religión oficial es la católica apostólica romana. Primera modificación. La segunda modificación es que el proyectista decía que se establece el matrimonio civil, coherente con la libertad religiosa. Sin embargo, la convención dispuso que haya solamente el matrimonio católico, ¿verdad? En segundo, la tercera modificación decía que durante la vigencia del estado de excepción, decía el proyecto, se dejan sin efecto las garantías, se suprimen las garantías. Eso tampoco se aceptó. ¿No? Tampoco se aceptó. Por lo tanto, solamente 3 modificaciones experimentó ese proyecto. Ahora, en cuanto al contenido de la Constitución, contenido, diríamos, dogmático. Primero, declaraciones. Y tengo que señalar que las declaraciones que contenía esta Constitución forma parte de lo que sería cláusulas pétreas del constitucionalismo paraguayo. Porque esta Constitución estableció en sus declaraciones fundamentales Estado, es decir, República del Paraguay, es decir, Estado republicano, Estado independiente, Estado democrático representativo, y también estableció el carácter de Estado unitario. Claro, y le agregaba también que la Iglesia o la religión católica es la religión oficial. Creo que eso es lo único que se suprimió en 1992.
y se agregó la cuestión de Estado de Derecho. Eso es lo que se había agregado, Estado de Derecho, ¿verdad? Y se ha agregado adjetivo calificativo a la democracia representativa para decir que es pluralista, ¿verdad? Que es pluralista y participativa. Pero después no ha modificado. No ha modificado. El artículo primero ha agregado y ha suprimido uno, pero después, en esencia, sigue siendo Estado independiente, Estado republicano, Estado unitario, ¿verdad? Democracia representativa, ¿verdad? Ahora, en cuanto a derechos, hay que señalar que esta Constitución, coherente con su adhesión al constitucionalismo clásico, se ha ocupado fundamentalmente de los derechos individuales, es decir, todos los derechos individuales. El derecho al tránsito, a la opinión, al comercio, el derecho a la propiedad privada, todo eso, todos los derechos que se consagran en una dimensión individual, no social. Claro, también en la parte de ciudadanía, los derechos políticos, Ahora, también se incorporan en esta Constitución los derechos procesales. Por ejemplo, donde se establece que solamente puede haber privación de libertad por orden escrita de autoridad competente o en caso de flagrancia. También se establece, por ejemplo, la inviolabilidad de la correspondencia, la inviolabilidad del domicilio, a no ser obligado a declarar contra sí mismo, la presunción de inocencia. Por lo tanto, ya se consagran algunos derechos individuales aquí en esta de carácter procesal. Ahora, en la parte de garantía, no aparece en forma expresa ninguna garantía desde el punto de vista del procedimiento. Claro, se establece sí que la detención solo puede darse en dos casos: orden escrita, flagrancia, pero no se consagra habeas corpus. En segundo lugar, se dice que la Constitución es la norma suprema y que si cualquier acto de autoridad se opone a lo que dispone la Constitución, es acto nulo, pero no hay una acción, un procedimiento judicial para restablecer esa supremacía que puede ser violentada, como si hoy tenemos con la acción de inconstitucionalidad, por ejemplo. Por lo tanto, hay un reconocimiento de supremacía, hay un reconocimiento de la necesidad de la legalidad de la privación, pero todavía no se consagran procedimientos judiciales específicos para salvaguardar esta situación. Ahora, en la parte orgánica, comienza con el poder legislativo, la estructura de los tres poderes clásicos. Y el poder legislativo es de carácter bicameral, ya no es unicameral, es de carácter bicameral. Poder, es decir, Cámara de Diputados y Senadores. La Cámara de Diputados, que tenía 26 miembros, eran designados por 4 años. El mandato era de 4 años. El Senado, sin embargo, estaba compuesto tenía una composición de 13 miembros y duraba en sus funciones 6 años. 6 años. Con una modificación cada 2 años en un porcentaje. Pero teníamos entonces Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ahora, las funciones
las funciones típicas, función legislativa, función de control de las cuentas que debe rendir el Poder Ejecutivo, y tienen la función de responsabilidad política a través del juicio político. Aquí se incorpora el juicio político en su configuración, diríamos, casi actual, porque la acusación tiene que provenir de la Cámara de Diputados y el órgano de juzgamiento es el Senado. Y afectaba solamente también, como ahora, a algunos funcionarios que ejercen cargos de alta responsabilidad. Entonces, aparece aquí, entonces, lo que podríamos decir el juicio político. En cuanto al poder ejecutivo, el poder ejecutivo también es unipersonal, igual que el anterior, con un mandato de 4 años, con un vicepresidente, mandato de 4 años. Solamente puede ser reelecto después de 2 periodos. No hay reelección inmediata. Forma de elección, elección indirecta por un colegio de electores. ¿Qué implica eso? Que los ciudadanos eligen a un conjunto de electores, de representantes, y estos son los que después van a elegir al presidente. Vean, igual que el sistema norteamericano. En Norteamérica, en el próximo mes no van a votar directamente a Donald Trump o Biden, sino le van a elegir a una cantidad de delegados por cada estado. Y nuestro sistema también era así. Era así. Y después, en una sesión del Congreso, vienen y se hace la selección definitiva. La selección definitiva. ¿Pero quiénes lo hacen? En los delegados. Ese era el sistema de elección. Era una elección indirecta por medio de electores, por una junta de electores, decía el artículo 94 de la Constitución. Entonces, eso es en cuanto a elección. El mandato ya dijimos, 4 años, igual que en los Estados Unidos. Ellos sí tienen reelección por un periodo más. Bueno, ahora, en cuanto al Poder Judicial, se compone de un Superior Tribunal de Justicia con 3 miembros, electo por el presidente de la República con el Senado, con acuerdo del Senado. Ahora cambia. El que elige es el Senado y el que acuerda es el presidente de la República. Y después me dicen, pero ¿cómo esta cuestión influencia política? ¿Y cómo no va? El procedimiento de elección es político. Claro que sí. Los 2 órganos políticos participan. Participa el Senado y el Senado y el presidente. Y después dice, y bueno, ¿y cómo va a ser independiente? Y eso depende del carácter. Del carácter. Yo siempre digo que la independencia es una cuestión de carácter. ¿Y cuál es el sistema? Me decía un alumno, y le digo, puede ser el sorteo. Quizá el sorteo sea neutral políticamente. Pero en Paraguay es muy difícil la neutralidad política en el procedimiento de designación. Pero lo importante es que quien ejerza la función en el ejercicio se apegue solamente al orden jurídico, porque el único instrumento de legitimación del Poder Judicial, por ejemplo, el magistrado, es la aplicación del ordenamiento jurídico. Lo decía Ferraioli, ¿verdad? Ustedes lo van a estudiar en Derecho Procesal Penal. Liuggi Ferraioli, Derecho y Razón. Bueno, ¿y cómo se designaba
¿Cómo se designaba a los jueces inferiores? Era por el presidente de la República con acuerdo del Superior Tribunal de Justicia. Vean, esa es la situación que se presentaba. Entonces, y se establece ahí la independencia del Poder Judicial, una serie de situaciones. Eso en cuanto al Poder Judicial. En cuanto a la reforma de la Constitución, esta Constitución formalmente no fue modificada. Bien, en el año 1875 hubo un proyecto de modificación durante el gobierno de Juan Bautista Gil. Se remitió al Congreso para que declare la necesidad de la reforma, pero el Congreso entendió que las reformas proyectadas, sugeridas, no eran de mucha relevancia, entonces rechazó la posibilidad de modificar el texto constitucional. Después hubo una derogación, diríamos, indirecta, cuando asume el gobierno en 1936, el general Franco, el gobierno de febrero, del 17 de febrero del 36, en donde dice que se deja sin efecto la Constitución vigente, que se aplicará solamente en lo que hace a su espíritu, algo así. Lo que sí, en concreto, es que se deja sin efecto el texto constitucional a través de un decreto en forma así indirecta. Esta Constitución después se restablece 17 meses después con el gobierno del doctor Paiva, Félix Paiva, a partir de 1937 asume, es decir, al asumir la presidencia, restablece la Constitución de 1870. Y podríamos decir su derogación, después hay una derogación nuevamente indirecta, el 18 de febrero de 1940, hasta que su derogación definitiva es del año 40, a partir de 10 de julio de 1940, cuando se establece la Constitución que se llama Constitución de 1940. Es decir, la Constitución de 1870 rigió la vida institucional del Paraguay durante 70 años. Pero tengo que mencionar un dato importante en la parte del Poder Judicial. Solamente para graficar su filiación norteamericana. Esta Constitución de 1870 establecía que el juicio penal se hará por jurado, juicio penal por jurado. Y eso estuvo en vigencia durante mucho tiempo en Paraguay. El juicio penal por jurado. Y hay casos emblemáticos, inclusive, que se resolvieron por jurado. Eso es importante señalar. Y había una ley que regulaba el juicio por jurado, etc. Igual que en las películas norteamericanas. Con eso demuestra, primero, juicio penal por jurado. Duración del mandato presidencial. El vicepresidente también era presidente de la Cámara de Senadores, igual que en Norteamérica. La forma de elección presidencial, igual que Estados Unidos de América. Duración del mandato de legisladores, igual que en Norteamérica. Vean cómo la parte orgánica, o sea, cómo la Constitución norteamericana influyó considerablemente en la parte orgánica de nuestra Constitución, de 1870. Que dicho sea de paso, de la Constitución que tiene una fuerte vigencia hasta ahora en nuestra Constitución. Yo diría que si uno hace una comparación
entre la Constitución del 92 y la Constitución de 1870, en un 50% prácticamente o más, es Constitución de 1870. Claro, es una constitución producto de su época, diría Mariña Otero, que es un español que hizo un trabajo sobre la constitución, las constituciones paraguayas. Es una constitución ideológicamente liberal, responde al constitucionalismo clásico, ¿verdad? De esa perspectiva, no se ocupa mucho de las cuestiones sociales, no hay intervencionismo estatal en la economía conforme a esta constitución. Por lo tanto, esta constitución responde al modelo de constitucionalismo clásico. Eso es lo que podemos decir de 1870. Claro que la de 1940 ya va a responder a otro modelo. 1940 ya va a ser incorporar al constitucionalismo paraguayo dentro de lo que sería un constitucionalismo social. Y si ustedes pueden ya identificar para el miércoles, que ya estamos digamos a 2 días, ¿qué diferencia hay entre una constitución clásica y una constitución social? Ya va a ser un aporte. Pero espero que lean antes. Pero no se preocupe, después le voy a, cuando entremos en la parte de desarrollo de la Constitución, puntualmente ya le vamos a elevar casos que ustedes tienen que resolver. Por ejemplo, en el caso de la diputada, yo suelo hacer distinciones. Un senador en una cancha de fútbol dice que el referee, el árbitro es un vendido, un sinvergüenza, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿puede ser objeto de una querella por difamación y calumnia? Y ahí sí, porque ahí no está en ejercicio de sus funciones. Porque la protección es lo que uno dice, lo que dice el parlamentario en el ejercicio de la función, ¿verdad? Es para proteger al instrumento de su actividad, que es la palabra en el ejercicio de la función. Por eso siempre es importante los casos prácticos. Y vamos a trabajar en eso una vez que superemos la parte de... Nos falta entonces Constitución de 1940, la del 67, una cuestión general de 1992. ¿Qué le parece? Podemos levantar nuestra sesión entonces siendo las 15:30. Entonces nos veríamos el próximo miércoles. Sí. Muy bien. ¿Alguna consulta? Y espero que entren en 10 primeros minutos porque si no tengo que estar pendiente, admitir. Pero no hay problema, a mí no me molesta porque yo ya aprendí ya a hacer automáticamente acá. Ningún problema. Pueden llegar tarde, peor es no llegar. Gracias, doctor. Bueno, muy bien. Y hoy es el Día del Defensor Público, ¿verdad, doctora? Así mismo, maestro. Así que felicitaciones para usted y para todos los defensores públicos